y los vio en sus puras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, que se peleaban entre sí. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Interesante, ¿no? La historia. Había crecido ya Moisés y salió y se encontró con ese cuadro, ¿no? Un egipcio maltratando a un hebreo, entonces él, encendido de bronca, mata al egipcio, lo esconde, al otro día sale de nuevo, ¿no? Ve en este caso a dos hebreos eh, pelear entre sí y dice: che, pero no se peleen entre ustedes, ¿no? Y este, que había visto lo que había hecho el día anterior, eh, le dice, ¿no? Ah, ¿qué? ¿Me vas a matar? Entonces, obviamente, dijo: acá se dieron cuenta de lo que hice, me voy a tener que ir. Y se fue nomás, se fue lejos, habitó en un lugar, la tierra de Madián, dice ahí, y estaba ahí. Él ya había formado familia, había conocido a su esposa, había tenido hijos, él era pastor de ovejas, así que eh, en un momento maravilloso y extraordinario, Dios se le presenta a Moisés, ¿no? De una forma muy interesante. Lo pueden leer en el capítulo 3. Pero vamos a leer lo que Dios le dice a él. En el versículo 6 del capítulo 3 dice: y dijo Dios, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se presenta Dios ante él. Y esto nos hace pensar que él no conocía a Dios de esta forma, ¿no? Así personalmente, pero podemos inferir que lo conocía porque le dice Dios: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés: ah, sí, escuché. Pero ahora Dios mismo se presentaba ante él. Entonces yo me imagino la reacción de Moisés, muy sorprendido, ¿no? Que Dios mismo, ese Dios que conocía de haber escuchado de sus antepasados, se presentaba ante él. Que él estaba ahí cuidando ovejas, estaba ya tranquilo en un momento de su vida, ya medio retirado, y sin embargo sucede esto, tremendo, ¿no? Y sigue el relato, y prestemos atención, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo
del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Estos eran pueblos que habitaban esta tierra, ¿no? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios se presenta y le habla de esto, de lo cual Moisés sabía, tenía conocimiento de esa injusticia sobre su pueblo, ¿no? Y Dios le dice que él está viendo todo eso, ve la aflicción, y que esa aflicción llegó delante de él y vio cómo los oprimían. Qué bárbaro, ¿no? Que Dios se presente y te cuente lo que Él ve, lo que está en su corazón. Es maravilloso eso, ¿no? Escuchar a Dios contarte lo que tiene en su corazón, compartirlo con vos. ¿Te gustaría? Bueno, eso fue lo que hizo con los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero fíjense cómo sigue, y prestemos atención a este versículo, el 10, dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora ya no solamente le dijo lo que estaba en su corazón, sino que lo involucra en sus planes, así inmediatamente, ¿no? Imagínense, entonces respondió Moisés, dice, y él respondió, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Claro, ¿quién soy yo? Dice, para ir ante Faraón, ¿no? Y sacar a este pueblo de la esclavitud. Había cambiado un poco Moisés, ¿no? Porque habíamos leído anteriormente cómo Moisés intentó hacer justicia a este pueblo, justicia humana, y tuvo que huir. No pudo avanzar más allá que casi la intención. Así que ahora Dios le dice que vuelva allá y él dice, ¿quién soy yo? Es consciente ahora de su limitado poder de acción, de su incapacidad, totalmente consciente, ¿no? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y plantear esta situación? Y el Señor le dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal. Y acá otro punto importante, ¿no? Dios muchas veces nos llama a cosas que nos superan, que nos sobrepasan, que no podríamos con nuestras propias fuerzas llevar adelante. ¿Lo vemos? ¿Yo, Señor? No, imposible. Pero es Dios el que llama, el que convoca y nos dice, ve, porque yo estaré contigo. Ah, ahora es otra cosa, podemos decir, ¿no? Pero no le fue suficiente a Moisés.
y empezó a presentar excusas delante de Dios. Pero Dios, si miran en el versículo 18 del capítulo 3, estamos en el libro de Éxodo, ¿no? Dios le dice, oirán tu voz. Porque él le dice, pero ¿qué le voy a decir yo al pueblo? ¿No? Bueno, andá y decirle que yo te envío, le dice el Señor. Y le parecía como poco a él. Pero Dios le dice, y lo leemos en el versículo 18, dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel. O sea, él tenía que convocar a los ancianos de Israel e ir ante el rey de Egipto, el faraón. Así que Dios lo mandaba. Pero en el versículo 4, en el capítulo 4, en el versículo 1, Moisés le dice, ellos no me creerán ni oirán mi voz. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le dice entonces Dios. Hay una conversación, ¿no?, entre Moisés y el Señor. Y claro, Moisés le declara a Dios su imposibilidad. ¿No? Te habrás equivocado de persona, le habrá dicho, ¿no? Moisés, o habrá pensado. Entonces Dios le dice a Moisés, fíjense, en el versículo 2, dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y esto también me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque acá Dios nos envía y nos da todo lo que necesitamos. Tal vez, claro, Moisés habrá hecho cálculos, no, tengo que ir a Egipto, ¿no? Tengo que reunir una caravana, tengo que tener determinadas cosas, diferentes contactos, ¿no? Sin embargo, Dios le dice, ¿qué tenés en la mano? Una vara. Un palo que seguramente usaba para apacentar a las ovejas, ¿no? Y Dios le muestra que con eso es suficiente, ¿no? Y le dice, bueno, ponela en el piso. Y pone en el piso y se convierte en una culebra y él con miedo empieza a correr y entonces Dios le dice, agarrala de la cola. La agarra de la cola y se vuelve a transformar en una vara. Con esta señal vas a ir al faraón. Y si no te cree, bueno, mete la mano adentro en tu pecho y sacala. Mete, se llena de lepra, bueno, vuelve a meterla. Sana, de nuevo. Y si no te cree, bueno, agarra un poco de agua del río y tirarla en la tierra y se va a convertir en sangre. Así que lo iba dejando el Señor sin excusas a Moisés. Moisés ya tenía todo lo que necesitaba para llevar adelante aquello que Dios le decía. No necesitaba más. No necesitaba más. Fíjense que Moisés sigue con excusas, ¿no? Pero Señor, le dice en el versículo 10, yo nunca he sido un hombre fácil de palabra. Como que siempre, ¿no? Planteándole al Señor su imposibilidad. Pero el Señor también lo resuelve. A eso le dice, bueno, está bien, tu hermano va a ir y va a decir todo lo que vos le digas. Así que también eso quedó resuelto. Ahora, yo pensaba en esto, ¿no? Que en el trato de Dios con nosotros. Nosotros estamos en sus manos. Veía la vida de Moisés, él tenía como una vocación, algo natural, un sentido de justicia.
que quiso llevar adelante con sus propios medios, con su propia fuerza, y se frustró y se fue lejos. Pero esto que él tenía en su corazón, Dios lo conocía. Por eso, después de un tiempo, cuando llegó el momento, Dios se le apareció y lo convoca para esta tarea específica. Ahora ya Moisés no confiaba en su poder de convencimiento hacia las otras personas, como lo había intentado hacer. Ya no confiaba en sus fuerzas, ya estaba relajado también, ¿no? Medio dándose de baja, pero Dios apareció en su vida, se le presentó y cambió todo. Vuelve a estar en actividad ahora. Y le dice el Señor, vos vas a ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y claro, Moisés presentó todas las excusas posibles, pero Dios se encargó de dejarlo sin excusas. Y en esto que venimos hablando de escuchar a Dios y de ser obedientes, también es muy importante, como habíamos leído también en Romanos 12, la importancia de conocer la voluntad de Dios. La importancia de saber a qué estamos llamados. Y una vez que Dios nos dice a qué estamos llamados, responder sin mayores cálculos. Si estamos convencidos de que es Dios el que nos habló, tenemos que responder, porque Él va a ir con nosotros. Así como le dijo a Moisés, yo iré contigo. Pero la verdad es que muchas veces nos sentimos sin nada en nuestras manos. Pero tenemos que también sobre nosotros tener la mirada de Dios, no nuestra propia mirada. Porque si tenemos sobre nosotros nuestra propia mirada, es muy fácil equivocarnos. Podemos o llenarnos de soberbia o subestimarnos a nosotros mismos a tal punto de quedar inmovilizados, paralizados, ¿no? ¿Cuál es la medida justa? Es cómo Dios nos ve, porque Él nos hizo, Él sabe de qué estamos hechos, cuáles son nuestros dones, y eso ponerlo en manos de Dios. Pero es importante hacer la obra de Dios en sus manos. Si queremos hacer la obra de Dios, dejando a un lado lo que Dios nos dice, estamos en un error muy peligroso. En un error que nos puede llevar años de recorrido, de esfuerzo, de frustración, y llegar un momento y decir, ¿dónde estoy? Señor, ¿vos no me dijiste esto? Y la verdad que yo no. Entonces volverme años atrás, ¿no? Así que Dios nos quiere librar de esto. Necesitamos tener clara la voluntad de Dios en nuestras vidas. Con las cosas que contamos, Dios nos ha capacitado, nos ha dado todo lo necesario para que llevemos adelante aquello que Él nos manda. Pero si queremos hacer la voluntad de Dios según nuestra idea, nos puede ir muy mal. Nos puede ir muy mal y eso tenemos que advertirlo, ¿no? Fíjense lo que leía un pasaje acá en el Nuevo Testamento, ya en Hechos. Estaba Pablo en Éfeso
Y bueno, muchas señales eran hechas a través del apóstol Pablo. Echaba demonios, sanaba enfermos, ¿no? Con el poder de Dios. Dice, fíjense en el capítulo 19, versículo 13 al 16. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El demonio, ¿no? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos querían hacer la obra de Dios por su propia cuenta. Y fíjense cómo le fue, ¿no? No podemos andar al tanteo o imitando la espiritualidad de otro. Tenemos que tener nuestra propia relación con Dios para tener claro el mandato al que tenemos que obedecer. Si no, vamos a andar al tuntum, ¿no? Medio ahí, bueno, será, no será, ¿no? A ver qué opinás vos, qué opina el otro. Una vez escuché de un hermano que le preguntaba a un pastor de muchos años, le decía, ¿vos creés que yo tengo que ser pastor? Y este pastor muy sabio le dice, no sé, le dice, pregúntale a Dios eso. Dice, ¿saben por qué? Porque si yo le decía que sí, en el momento de la crisis iba a venir a mí y me iba a decir, vos me dijiste que yo tenía que ser pastor. Pero si él recibe ese llamado de Dios, en el momento de la crisis, ¿a quién va a ir? A Dios. Fíjense qué importante que es conducirnos con esta cercanía hacia Dios. No podemos vivir nuestra vida espiritual con intermediarios. Obviamente, con esto no estoy diciendo que no tiene que haber ministerios, no. Estaría yendo en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Jesús subió a los cielos y dio dones a los hombres, levantando pastores, evangelistas, maestros para la edificación de la iglesia. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Somos irreemplazables delante de Dios. Y Dios nos conoce y sabe, y por lo tanto tampoco tenemos que imitar a nadie para presentarnos delante de Dios. No, yo capaz si canto como Marcos Witt, entonces Dios recibe mi alabanza. No. Es un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero a veces, si analizamos un poquito nuestra postura, hay mucho de eso en nosotros. Dios nos conoce, nos anhela y tiene planes para nosotros. Así que necesitamos nosotros tener una relación directa, íntima con Dios, siendo guiados por hermanos que tienen ministerios en la iglesia, pero sin descuidar jamás nuestra relación personal con Dios. A mí me llama la atención, por ejemplo, la vida de Esteban, este joven diácono que fue nombrado, que también está en Hechos, un joven que fue nombrado para servir en las mesas, en la iglesia,
Así que esa era su tarea específica, servir las mesas. Pero él era alguien que predicaba el Evangelio a los demás también, y Dios lo usaba de una manera tremenda. Pero ¿por qué Esteban hacía esto? Si su función era dentro de la iglesia servir las mesas y listo. ¿Cumplía con eso? No, porque Esteban entendía, porque él tenía una relación personal con Dios, que tenía tarea por delante. Así que él enfrenta a religiosos de la época declarando el pecado y la injusticia, y por esto a él lo matan a pedradas. Y tremendo, ¿no? Porque cuando uno lee la historia de Esteban, él utiliza casi las mismas palabras de Jesús, ¿no? A sus verdugos, ora por ellos y le dice a Dios que no tenga en cuenta ese pecado. Tenía el Espíritu de Cristo morando en él. Por eso podía orar como oró Jesucristo en la cruz, ¿no? Tenemos que tener eso, hermanos, una búsqueda personal, porque a eso fuimos llamados. Tenemos que colocarnos en el lugar que Dios nos quiere, no en otro. Y esto nos libra de un montón de errores, ¿no? Porque si yo no sé dónde tengo que ubicarme delante de Dios, voy a empezar a pelearme con mi hermano por lugares, por cosas vanas, ¿no? Me voy a chocar porque no sé dónde ponerme. Dios tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. Porque si no terminamos como jugando el juego de las sillas, ¿vieron? Van corriendo y para la música y se chocan, boom, boom. A veces podemos terminar así si no sabemos que cada uno de nosotros tenemos un lugar delante de Dios. Y tenemos que cuidar ese lugar. Ese lugar no lo va a ocupar otro. Ese lugar es para nosotros. Así que yo quería animarlos a esto, hermanos, a que escuchemos a Dios, seamos obedientes a Él. Lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda a hacer, es porque lo podemos hacer. ¿Podemos presentar excusas? Sí, podemos. Pero lo que Dios nos manda a hacer, lo podemos hacer. Y si lo postergamos, nos postergamos a nosotros mismos, porque Dios quiere seguir edificándonos, haciéndonos parecidos a Jesús. Así que los animo a esto, hermanos, a que busquemos a Dios en nuestra intimidad y que de esta manera vamos a poder ser un instrumento también de liberación para muchos que hoy están cautivos, están sin poder ver, están en tinieblas, ¿no? A Moisés lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero nosotros también estamos llamados hoy a hacer eso. Mensajeros de Dios que llevan libertad a los que están cautivos. Y tenemos todo lo necesario. Moisés tenía la vara, tenía un par de señales, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo ahora morando en nosotros, viviendo en nosotros. No es que el Espíritu Santo viene de visita
como en el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu Santo se quedó a vivir dentro nuestro. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Jesús vino, volvió al Padre y mandó el Espíritu Santo a que more en nosotros. Y fue a preparar un lugar al lado del Padre. Así que cuidemos nuestro lugar, el lugar que Jesús ya preparó para nosotros. Así que, hermanos, oremos y que Dios nos guíe en la meditación de la palabra para poder plasmarlo en lo cotidiano, porque la palabra tiene vida. La palabra es para aplicarlo en nuestra vida cotidiana, no es para escucharla, uy, qué lindo que suena, ¿no? Qué buenas palabras de ánimo, de aliento o de exhortación, sino que son palabras de vida, son para la vida, es para la vida cotidiana, es para el día a día, ¿no? El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre nosotros. Extendamos el reino de Dios. ¿Qué les parece?